Bueno, dejamos un minutito más para ver si alguien más se conecta y arrancamos. Bueno, buenos días y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer y último webinar del ciclo Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica, organizado por la CEGIP y PNUD en el marco de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Cabe destacar que esta iniciativa es la primera plataforma de cooperación permanente con el objetivo o con la misión de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en la región. Bueno, mi nombre es Florencia Di Filippo, soy especialista en género en la Secretaría General Iberoamericana en su sede en Madrid. Bueno, y es un honor acompañarles en este espacio. Este proyecto en el que se inscribe este ciclo de webinars se compone de cuatro componentes, bueno, cuatro aspectos o actividades clave. El primero de ellos es el monitoreo de las violencias digitales que se está llevando ahora a cabo en 8 países miembros de la iniciativa y que luego va a ser presentada más en profundidad por el PNUD. Por otra parte, el análisis de leyes y políticas públicas en la materia existentes en la región y bueno, la realización de estos webinars, que este viene siendo el último, y por último, la elaboración de conclusiones y recomendaciones de políticas públicas en la materia. Bueno, en este webinar de hoy daremos un paso más para abordar temas cruciales como la evidencia digital, el cibercrimen y la ciberseguridad, buscando avanzar en cómo prevenir, proteger y reparar el daño que ocasiona este tipo de violencias, que reviste ciertas especificidades y que requiere, por tanto, estrategias concretas y específicas para su abordaje. Bueno, sin más, agradezco la participación y compromiso en este último webinar. Sabemos que son épocas difíciles y que es fin de año, así que sin más, le cedo la palabra a Silvina Balsarruella, que es la coordinadora de la Unidad Técnica de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Simplemente recordarles que bueno, el objetivo de este taller es profundizar en el conocimiento y conceptualización de las vulneraciones de derechos de las mujeres que se llevan a cabo a través bueno, de Internet y la prevención de estas, así como el proceso de obtención, análisis y presentación de la evidencia digital para la investigación y obviamente sanción de las violencias en estos ámbitos. Brevemente contarles que tenemos en principio una presentación de uno de los componentes que mencionaba Florencia recién del proyecto, específicamente del componente de escucha que va a estar a cargo de Daniela. Nos va a contar sobre los objetivos y un poco la metodología empleada. Luego contaremos con una conferencia marco y un panel de 2 expertas de la región que estará estructurado en base a unas preguntas que vamos a ir compartiendo. Finalmente vamos a abrir un espacio para que el público pueda, bueno, pueda realizar comentarios, podamos retroalimentar estas exposiciones y para finalizar vamos a plantear algunas reflexiones finales que estará a cargo de PNUD. Presento entonces a Daniela. Daniela es parte del equipo de género regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Se desempeña como analista de proyectos y es especialista en género, protección social y análisis de datos. Es licenciada en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay y cuenta con una maestría en ciencias de datos. Te doy la palabra, Daniela, gracias. Bueno, muchas gracias, Silvana. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, gracias a todos y todas por nuevamente compartir este último espacio de webinar de esta temática que nos convoca de violencia digital. Voy a presentarles un poco, como bien dijo Silvana, los objetivos generales de este proyecto conjunto entre el PNUD, la CEGIB y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Y voy a
profundizar un poco más en uno de los componentes de ese proyecto que tiene que ver con monitoreo, escucha de redes sociales para analizar y caracterizar y profundizar un poco más en cómo se ve la violencia digital en Iberoamérica, en particular contra algunas mujeres, que luego les voy a comentar un poco más al respecto. Entonces, nada más como marco general, desde el PNUD y en particular desde el Centro Regional para América Latina y el Caribe, no es esta la primera experiencia en monitoreos de violencia digital. De hecho, hay una vasta experiencia y un acumulado al respecto, tanto desde proyectos globales en el PNUD. Por ejemplo, allí está marcado el Gender Social Media Monitor, que es una iniciativa global, pero que tiene aplicaciones nacionales, por ejemplo, en Colombia, y que busca medir justamente violencia de género, discursos de odio, cuestiones de distinto tipo en redes sociales. Es una iniciativa que pueden también consultar, está online. Tenemos también iniciativas más de nivel regional, por ejemplo, la iniciativa eMonitor Plus, más enfocada a hacer monitoreos durante periodos electorales, monitoreos, por ejemplo, de toxicidad durante elecciones. Ahí hay ejemplos de Panamá, monitoreos de desinformación, ejemplos de Perú. Y bueno, hay varias iniciativas también en nuestra región de América Latina y el Caribe. Y luego tenemos también iniciativas más de corte nacional, la experiencia de Uruguay en monitoreo de violencia digital de género, experiencias en México. Entonces, como ven, esto es, este nuevo proyecto conjunto con la CEGIB y con la iniciativa es un punto que viene a acumular ya a esta masa de estudios al respecto, un tema que nos preocupa y nos ocupa desde el PNUD. Los objetivos de este proyecto conjunto entonces son básicamente tres. Uno es bueno, los componentes son tres. Una es la puesta en marcha de una investigación en materia de violencia digital contra las mujeres en los países iberoamericanos que forman parte de la iniciativa y que, bueno, manifestaron el interés de participar. Sobre este componente es que voy a profundizar un poquito más a continuación. El segundo componente es el desarrollo e implementación de webinars, espacios de intercambio con expertos y expertas en la materia. Este es justamente el tercero de esos espacios que venimos sosteniendo desde diciembre. Y el tercer componente es la elaboración de recomendaciones y de lineamientos, en particular para los países de la iniciativa, pero más en general para todos los actores de la cooperación iberoamericana, que un poco sinteticen todo el saber acumulado de estas distintas experiencias de investigación, más a nivel de monitoreo, pero también de intercambio con expertos y expertas. Los países que están participando de este proyecto, en particular del componente de escucha, son 8: Bolivia, República Dominicana, México, Panamá y Uruguay por parte de América Latina, y países iberos, España, Portugal y Andorra. Em, la diversidad de estos países y bueno, el hecho de que sean tantos le suma un componente de complejidad al proyecto, sobre todo a este componente de monitoreo, porque bueno, estamos monitoreando, como ven, 8 países. Entonces voy a comentarles un poco la estrategia que implementamos para hacerlo de manera eficiente. En un marco además donde el monitoreo de redes sociales se ha complejizado mucho, se ha vuelto muy costoso. Entonces, esta es un poco la estrategia metodológica. Primero comentarles qué es lo que estamos monitoreando, en dónde, a quiénes. Estamos, bueno, monitoreando por una parte, centrándonos en una red social. No, hoy en día hay muchas, pero nos estamos centrando en la red social X, y estamos monitoreando reacciones, comentarios y menciones y cualquier tipo de interacción a más o menos unos 50 perfiles por país participante del proyecto de mujeres que tienen roles públicos. Ahora les comento un poco más qué tipo de roles, pero lo que estamos haciendo es esto, es preseleccionar eh, perfiles por país y monitorear el tipo de interacciones que están recibiendo esos perfiles en esta red social X. Por las características del ejercicio, este es un ejercicio que no es representativo de la violencia digital en el país, es un intento más bien de caracterizar y describir y conocer mucho mejor cómo se da, qué características tiene la violencia digital, en particular
la que sufren mujeres de perfil público en la región iberoamericana. Entonces, bueno, en total estamos monitoreando unos 351 perfiles en esta red, cuando sumamos los de los 8 países, y pasamos por un proceso que va desde la recolección de datos, la tipificación del tipo de interacciones que reciben y del tipo de violencia que reciben, y pasando luego a, bueno, a predicciones y a caracterización. Luego les comento un poco más sobre esto. Pero en términos de qué perfiles, qué tipos de perfiles estamos monitoreando. Ya les comenté, son mujeres en roles públicos o que tienen bueno, un perfil público en su país, pero son básicamente 4 tipos de perfiles. Por una parte, mujeres políticas, tanto del Poder Ejecutivo o Legislativo a nivel nacional o subnacional. Mujeres periodistas, por otra parte, también por la evidencia que ya conocíamos, una de las que están en la primera línea digital de violencia, digamos. Por otra parte, mujeres defensoras y activistas de derechos humanos. Y por último, mujeres, bueno, activas en la sociedad civil y otras áreas de la vida pública. Habían además algunos criterios más técnicos de tener efectivamente un perfil en X, de contar con más de 3.000 seguidores, de ser activas en esa red, no es que abrieron el perfil y nunca lo usaron, son perfiles que tienen una actividad en esta red, y son además perfiles que podemos verificar que pertenecen a esas mujeres y no son cuentas no oficiales o cuentas paródicas o este tipo de cosas. Em, Ahora les cuento un poco más cómo hicimos esa selección de perfiles, pero antes de eso, comentarles que también en el marco de este proyecto trabajamos en, bueno, generar alguna tipología de tipos de violencia que reciben, más comunes que reciben estas mujeres en roles públicos mediante redes sociales, y estamos básicamente midiendo 5 tipos de violencia digital contra las mujeres. Una es subestimación de capacidades. Esa es un tipo de violencia bien relevante para estos perfiles en roles públicos, básicamente, porque son comentarios que menosprecian las capacidades, conocimientos o credibilidades de estas mujeres en su rol público. Y muchas veces, bueno, refieren a estereotipos tradicionales de género, se configuran como expresiones de violencia simbólica por motivos de género. Un segundo tipo es comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad, que son comentarios que bueno, hacen referencia al cuerpo, a la apariencia física de estas mujeres, incluyendo insinuaciones sexuales no deseadas también, y buscan bueno, objetivizar, menospreciar, sexualizar a estas mujeres, afectando su dignidad, su autonomía. Por otra parte, tenemos ataques a la identidad, que son comentarios o discursos que atacan a estas mujeres basándose en algunas características identitarias, como su raza, etnicidad, orientación sexual, nacionalidad, religión, discapacidad u otras dimensiones de diversidad. Em, por otro lado, tenemos ataques ideológicos, que son comentarios o discursos que atacan a las mujeres por su afiliación política, su afiliación ideológica, y esto incluye ataques por pertenecer a movimientos feministas o también a partidos políticos o otro tipo de militancia o activismo social. Y lo que encontramos mucho es ataques a estas mujeres por su afiliación a causas relacionadas con los derechos de las mujeres, por el feminismo y la igualdad de género. Y por último tenemos una última categoría que es de amenazas, que son expresiones explícitas o implícitas que manifiestan intención de daño físico, psicológico, económico, de difusión de información privada, bueno, hay de distintos tipos. Eh, Esto no quiere decir que y esto, bueno, esta tipología fue conversada y validada con con los mecanismos de adelanto de la mujer de estos 8 países. Y una de las cuestiones que surge de ese intercambio con los mecanismos es no clasificar cada interacción, cada comentario como uno de estos tipos, sino efectivamente encontrar todos los tipos de violencia que haya dentro de una sola interacción. Y lo que estamos viendo es que hay a veces en un solo posteo, en un solo tweet, encontramos varios de estas categorías de violencia superpuestas. Entonces, nada más para cerrar, cómo es el proceso y en qué momento estamos.
partimos de la selección de perfiles. Esta selección se hizo de manera participativa con los mecanismos de adelanto de las mujeres de estos 8 países y también con las oficinas nacionales del PNUD. Bueno, después del proceso de selección de perfiles, de conceptualización de violencia en estas categorías y de, bueno, efectivamente realizar la descarga de datos, del monitoreo, estamos haciendo un proceso que por una parte es asistida por inteligencia artificial para anotar y clasificar y generar estas tipologías, y por otra parte tiene una interacción humana importante, se validan las clasificaciones y su calidad con personas nacionales, con los mecanismos de adelanto de la mujer. Hacemos este tipo de intercambio de feedback para mejorar la calidad de los modelos finales, que es donde estamos efectivamente ahora, en este momento del tiempo, generando predicciones con modelos entrenados de inteligencia artificial que nos permitan generar estos procesos de clasificación de manera más eficiente y automática. Este proceso va a finalizar con, bueno, la generación de un informe específico sobre este tema, pero además alimentando a ese tercer componente de recomendaciones y de lineamientos sobre el tema de violencia digital en Iberoamérica. Y por mi parte, eso es lo que quería compartirles, y quedo a las órdenes por acá por cualquier pregunta, duda, que también por el chat que quieran solventar. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu exposición. Y ahora sí, le damos la palabra a Daniela Dupuy, que va a estar a cargo de la conferencia Marco, que introduce, bueno, fundamentalmente los conceptos de cibercrimen, ciberseguridad y violencia digital contra las mujeres. Y a su vez, Daniela abordará los impactos diferenciados de la violencia contra las mujeres en el ciberespacio, sobre todo algunas conductas típicas, el ABC de la preservación de la evidencia digital y la ausencia de conciencia de gravámenes irreparables. Daniela es fiscal coordinadora de delitos informáticos en Cava, Buenos Aires, es directora de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías en Investigaciones en la Universidad Austral. Así que le doy la palabra entonces a Daniela. Tenemos unos 25 minutos aproximadamente, Daniela, para tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por la presentación. Un placer para mí haber sido convocada por PNUD y por el Centro Regional de América Latina y el Caribe, justamente para conversar y para compartir algunas experiencias acerca de este gran proyecto que es prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica. Como bien dijo Silvana, yo soy fiscal especializada en cibercrimen, en mi sombrero de investigadora de este tipo de delitos, entre tantos otros relacionados con el cibercrimen, y también no solamente dirijo un LLM y una diplomatura en la Universidad Austral relacionado con cibercrimen, sino también soy directora de un observatorio de cibercrimen y evidencia digital en la misma Universidad Austral, que desde allí enfocamos muchísimas cuestiones relacionadas con la prevención, con el tratamiento de la evidencia digital, con el tratamiento a las víctimas, porque mi función básicamente es la de investigar desde el primer momento y llevar el caso a juicio. Yo trabajo en la Fiscalía en el marco de un sistema netamente acusatorio, es decir, todos los casos que recibo en la Fiscalía los investigamos con un gran equipo humano que tengo de investigadores, tanto jurídicos como técnicos, y ese caso, cuando entendemos que hay que llevarlo a juicio, lo requerimos y allí voy al juicio con toda la evidencia. Esto, lógicamente, hay que conversarlo constantemente con las mujeres que fueron damnificadas o víctimas en este tipo de delitos digitales. Pero déjenme primero, porque tengo muy poquito tiempo, me encantaría compartir tantas horas con ustedes para contarle la cantidad de experiencias y de casos que tengo en la materia. Pero voy a ir puntualmente en lo que le prometí a Idilia que iba a hacer, a Dilia, perdón, que iba a hacer, entonces no me quiero exceder tampoco en el tiempo. En primer lugar, a nivel macro, obviamente, el ciberdelito, la ciberdelincuencia
es un desafío muy, pero muy importante para los investigadores. Hace 10 años que yo soy fiscal especializada en la materia, siempre fui, hace otros tantos años soy fiscal penal, pero me especialicé en lo que es cibercrimen hace 10 años y les puedo asegurar que de hace 10 años hasta la fecha ha cambiado tanto, pero tanto las modalidades, han ido mutando las conductas de las personas que cometen este tipo de delitos en el ámbito digital, justamente por eso, porque la tecnología se los permite, el anonimato también lo permite. Entonces, antes estos delitos se llevaban a cabo de manera nada coordinada, recibíamos un caso cada tanto y realmente ocurría que el delito cometía en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo como fiscal, y la víctima estaba en Buenos Aires. Hoy, lamentablemente, estamos hablando quizás de organizaciones transnacionales complejas de cibercrimen y por sobre todas las cosas, muchas veces ocurre. Yo escuchaba a la otra Daniela, mi tocaya, que hablaba sobre este tipo de amenazas, este tipo de mensajes que se reciben y muchas veces, y les diría en la mayoría de los casos, salvo excepcionalmente algunos de los casos que yo hoy quiero compartir con ustedes, el autor se encuentra en otro país al que se encuentra la víctima. Entonces, aquí tenemos el primer desafío para los investigadores: acceder transfronterizamente a evidencia digital que está alojado en otra jurisdicción. Esto les puedo decir que trae un sinfín de desafíos que a nivel América Latina, y lo digo con conocimiento de causa porque trabajo mucho para diferentes países de América Latina y yo me doctoré en España, así que conozco perfectamente también la legislación de España. Esto requiere constantemente un desafío de ajustar leyes, tanto a nivel nacional, digamos, de derecho penal, de derecho de fondo, como los códigos procesales para poder investigar. La transnacionalidad también requiere que exista una cooperación internacional entre todos los países. Es decir, que si la víctima se encuentra en República Dominicana y el autor se encuentra en Bolivia, y la evidencia digital se encuentra en Estados Unidos porque se produjo una amenaza a través de WhatsApp o a través de Meta, de Facebook. Entonces, fíjense, aquí tenemos un autor en un país, una víctima en otro y evidencia digital alojada en extraña jurisdicción. ¿Quién actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hacemos jugar ese principio de soberanía nacional y de territorialidad que seguramente todos hemos aprendido en la facultad, en la universidad del país que nos hayamos formado? Es lo mismo, el principio de territorialidad es internacional y por eso en la Convención de Budapest, en la futura Convención de Naciones Unidas se están discutiendo estas cuestiones últimamente acerca de cómo nos hacemos de esa información sin transgredir nada más y nada menos que los datos personales, ¿no? Es cómo investigamos de manera eficiente, de manera moderna, porque les puedo asegurar, yo me he formado en la justicia federal, en donde era y sigue siendo lamentablemente todo como muy, vamos a decir, tradicional. La evidencia digital nos ha provocado, nos ha desafiado los operadores del sistema que tenemos que capacitarnos constantemente. Entonces, esto realmente nos desafía a decir, bueno, necesitamos tener leyes, tener guías prácticas que nos permitan llevar adelante investigaciones con eficiencia, pero con un justo equilibrio, con respetar el derecho de fundamentales de los eventuales agresores. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia, luego de yo compartirles algunas conductas que sé que a nivel internacional y regional podemos discutir acerca de ellas en algunos países legislados, en otros no, pero lo cierto es cómo logramos ese tratamiento de la evidencia digital de manera eficiente, de manera ágil, de manera rápida, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Entre que se descubre un hecho
se pone en conocimiento o la víctima se anima a ponerlo en conocimiento de una autoridad competente y se comienza a investigar, pudo haber pasado un tiempo en el que si esa evidencia digital no se preservó correctamente, se borra. Ejemplo, si Daniela Dupuy le manda a Florencia Di Filippo un mensaje amenazante y Florencia duda en efectuar la correspondiente denuncia. Tarda porque sabe que la agravió muchísimo, pero tarda un poco en hacerlo. Y Daniela Dupuy lo que hace es simplemente borrar ese mensaje, darle un doble clic para que desaparezca totalmente, y esa evidencia, si Florencia no la supo preservar correctamente, desaparece para los investigadores. Entonces, primera medida es concientizar a todos los que o las que eventualmente sean víctimas de este tipo de conductas, muchas veces delictivas en algunos países, darle las herramientas y la confianza fundamental para que inmediatamente acudan a efectuar la denuncia. Siempre los investigadores decimos, no necesariamente les podemos prometer que vamos a localizar, identificar al autor, porque muchas veces ocurre que sí y algunas otras que no. Por esto de que el tiempo, de que si no se preserva, si no se trata correctamente la evidencia digital, digamos que tenemos algunos puntos en contra porque perdemos evidencia, perdemos la prueba. Pero bueno, mi idea con esta introducción es compartir con ustedes una línea de tiempo de cómo la mujer puede, de alguna manera, a través de la digitalización, ser violentada. Y muchas veces esto no solamente ocurre a través de amenazas, a través de subestimaciones de capacidades o a través de comentarios a través de las redes sociales sobre su cuerpo, sobre su sexo. Pero sin embargo, estas cuestiones que muy bien las ha mencionado Daniela, encuadran perfectamente y se adaptan perfectamente en una conducta típica que ya trae algunos precedentes en lo que es la violencia hacia las mujeres que se produce en espacios físicos, pero que indefectiblemente hoy la pasamos o muta a lo que es la violencia digital. La violencia digital eh, potencializa, empeora una situación de violencia en un espacio físico. Pero déjenme, por favor, rápidamente, quiero compartir con ustedes, díganme, por favor, si se ejecutó. Sí, Daniela, estamos Se ve viendo, bien, sí. ¿no, Silvana? Sí, Perfecto. sí. Bueno, miren la línea de tiempo. Esta línea que ustedes ven en color verde, que va cambiando de tonalidades, tiene que ver con nuestra edad, ¿no? Y todos estos conductas, algunas típicas, otras no en mi país, nos afecta indefectiblemente desde edades muy tempranas. Y lo voy a hacer muy, muy breve, ¿no? Pero esto, cada uno de estos ítems me dan como para hablar 2 horas, 3 horas mínimo. Todo lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Simplemente decirles que todo lo que implica los archivos, videos, fotos, en donde se está abusando sexualmente a una niña por parte de un adulto, es cosa de todos los días en la fiscalía donde trabajo. Las edades son esas que ustedes ven, entre bebés y 10 años de edad. Esto claramente no quiere decir que no hay varones que no son víctimas de estas modalidades, pero son muchas las niñas que desde edad temprana ya son abusadas y luego ese material se
comparte en redes internacionales de explotación sexual infantil. Para que ustedes tengan idea, ¿saben cuántos casos ingresan a mi fiscalía a nivel nacional por año? En lo que va del año, porque esto lo corroboré hace 10 minutos para que ustedes tengan el dato, la información más fresca, nosotros durante el 2024 recibimos más de 104.000 reportes, denuncias por parte del National Center for Missing Children acerca de niñas que son abusadas por adultos. Aquí tenemos todo un tema para trabajar relacionado con cómo nosotros, una vez que tomamos conocimiento por parte de esta ONG, que es de Estados Unidos, entonces adquirimos esta información, esta noticia criminis, desde otro país. Entonces, un principal desafío es cómo validamos esta información que nos envían desde otro país, pero que se produciría en nuestro país, en la República Argentina, y estoy segura, no lo sé, que República Dominicana, México, Panamá, Uruguay, España, porque estuve hasta hace 2 días con la fiscal especializada de cibercrimen de toda España, recibimos de la misma manera a nivel nacional este tipo de reportes, ¿sí? En el año 2016, nosotros recibimos 8.000 reportes. En el año 2024, más de 104.000 reportes al 15 de diciembre. ¿Cómo preservar la evidencia digital rápidamente para poder identificar a los autores? Es nuestro gran desafío, cada vez a nivel regional, con mayores resultados. ¿Y cómo preservamos a las víctimas? En este caso, quiero decirles que muchas veces las víctimas no son individualizadas porque trabajamos sobre archivos en donde identificamos a los autores, pero quizás las víctimas fueron abusadas hace 2, hace 3 años y es muy difícil poder identificarlas. Ahora bien, la tecnología va avanzando y nos permite acceder justamente a herramientas con inteligencia artificial para trabajar también en la identificación de las víctimas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, sé que también en otros países de la región, de hecho, hicimos con muchos países de los que ustedes están trabajando un gran operativo en el mes de marzo en donde nos entrenaron para que sepamos utilizar una herramienta de inteligencia artificial que nos permite identificar a esas niñas que fueron abusados y que luego ese material fue compartido entre una banda, una organización internacional de pedófilos. Ese operativo que duró durante una semana y que lo llevamos a cabo en Ecuador, permitió que hayamos identificado a 117 niñas y hayamos rescatado a la mitad de ellas, ¿sí? Entonces, es muy importante no solamente quedarnos en lo que es puntualmente el autor, sino tener una cara, digamos, un foco en las víctimas. Continuamos con el child grooming, el grooming, que en nuestro país es el acoso a niñas ya entre 8 y 15 años, en donde un adulto muchas veces se hace pasar por un menor, otros no, pero a través de Instagram, a través de Facebook, van mutando, a través de TikTok, van mutando las redes sociales a medida que se van poniendo de moda también, comienzan a tener un contacto con la niña. Hay 4 pasos perfectamente definidos que yo los leía en los libros de España, de académicos de España, hace un tiempo, antes de que fuera legislado en nuestro país, pero les puedo asegurar que hoy día es así como se ve en cada uno de esas casuísticas, ¿no? Entonces, el autor comienza a hacerse amigo de esa víctima, comienza a generar un lazo de amistad, rompen el hielo, y qué hacen tus padres, y qué haces vos, y a qué colegios vas, y por qué no me decís cuáles son tus amigos en otras, y cuáles son los perfiles de Instagram. ¿Por qué? Porque el groomer no solamente ataca a uno, sino
por la experiencia, pueden atacar hasta 100 niñas al mismo tiempo. Y luego vienen ya las conversaciones de contenido erótico, la solicitud de imágenes o videos desnudas de esas niñas, y por qué tú no vienes no te juntas con otra niña mañana y nos prendemos la webcam y llevan a cabo una actividad sexual juntas, y ese producido se filman y me lo remiten. ¿Qué hace el groomer con ese material? Además de satisfacer sus necesidades libidinosas, justamente lo introduce en una red internacional de explotación sexual infantil. Preservar la evidencia digital es fundamental, entonces hay que instar a los padres a que denuncien inmediatamente para que se les dé un tratamiento también inmediato y especializado a nivel psicológico a esas niñas que fueron víctimas de este tipo de delito, pero al mismo tiempo decirle a sus padres no, o a los niños mismos, no borren esa evidencia. Las necesitamos para investigar, la necesitamos preservar, necesitamos utilizar herramientas forenses especializadas como es el UFED para poder copiar inmediatamente esos mensajes que por lo general no es uno, son mensajes que duran durante mucho tiempo, que transcurren durante mucho tiempo, copiar esos mensajes y de esa manera preservar la evidencia para luego analizarla y poder identificar al autor. Mientras tanto, esas niñas deben ser asistidas psicológicamente. Nosotros tenemos la suerte en el área, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un área especializada de psicólogos que trabajan multidisciplinariamente con la Fiscalía. Me animo a decir que en todos los países que ha mencionado Daniela, este delito, ya sea como grooming o child grooming, tienen algunas diferencias en lo que es la conformación típica, pero digamos que la forma de llevarse a cabo es prácticamente muy similar. El sexting. El sexting hoy día no está prohibido, no, claro, porque es, digamos, la producción de material erótico, muchas veces sexual, entre niños de 13 y 17 años. Es lo que entre ellos, en la privacidad entendida hoy y avalada de alguna manera por muchas convenciones, por las convenciones que protegen los derechos de los niños, son conductas en donde ellos mismos se filman o se sacan una fotografía y luego la comparten en un grupo de WhatsApp. Ellos entienden que esto muchas veces, y esto se ha hecho una serie de estudios a nivel científico sobre si ellos realmente sienten una vulneración de sus derechos por compartir esto entre amigos, y ellos mismos, 13 años y 15 años, dicen que no, que la expectativa de privacidad está relativamente, digamos, cubierta, porque son todos amigos. Pero claro, ¿qué pasa si un niño o una niña o un joven, un adolescente, porque estamos hablando en edades de adolescente, extrae uno de esos videos en donde la niña se encuentra en una situación erótica o llevando a cabo alguna actividad sexual que había sido compartida entre un grupo de amigos, y la sube a la red, la difunde, la comparte entre miles de seguidores? Digamos que aquí la sensación de privacidad cambia, el efecto multiplicador hace que esa adolescente automáticamente se convierta en una víctima de este tipo de delitos, o de que ni siquiera es un delito, porque lamentablemente son conductas que se llevan a cabo entre menores de edad, ¿no? Entonces, esto es un desafío en donde hay que trabajar muchísimo, muchísimo en la concientización a los colegios. De hecho, nosotros desde el observatorio tenemos un área que se llama OCEDIC va a la escuela. ¿Por qué? Porque vamos allí a todos los colegios para contarles a los adolescentes, no cómo están conformados los tipos penales o cuestiones académicas que seguramente a la mitad de ellos no les va a interesar, pero sí
decirles lo que les puede pasar. Y no desde lo que nos contó alguien, sino desde lo que vivimos día a día en la Fiscalía con las diferentes investigaciones. Pero nos vamos a una mujer ya más adulta, y esto sí, a partir de... Daniela, Sí, disculpa la interrupción. Están quedando unos 5 minutos. Está súper interesante, pero bueno, es estamos que un no me poco... queda más que eso. Ah, genial entonces. Gracias. No, por favor. Vámonos entonces a una edad de una mujer de 20 años en adelante, en la que ya sí la difusión de imágenes sin consentimiento y sin autorización está expresamente legislado en la mayoría de los países de la región, en España, artículo 197.7, que en España yo realmente admiro porque cada vez van mejorando esos tipos penales y le van dando quizás una respuesta o un respaldo cada vez mayor a la mujer. En estos casos concretos estamos hablando de mujeres que tuvieron una relación de amistad, de noviazgo, y cortan esa relación, pero durante esa relación se han filmado, se han fotografiado en situaciones de sexualidad, en situaciones íntimas, en espacios fuera de la mirada de terceros, en absoluta privacidad. Pero cuando esa relación se corta, la otra persona quizás ante el descontento de que ello haya ocurrido, comienza a difundir por redes sociales esas imágenes o esos videos que fueron obtenidos con consentimiento de la víctima, pero nunca jamás para que luego sean difundidos y sean compartidos entre miles y miles de personas. Entonces aquí se agrega situaciones de hostigamiento. ¿Por qué no volvés conmigo? Si vos no volvés, yo te juro que te voy a crear un perfil falso, y de hecho lo hacen porque lo vemos constantemente en la fiscalía. Te creo un perfil falso con tu nombre. A través de ese perfil ofrezco todos los datos personales, teléfono celular, dirección, etcétera, y a través de él vendo sexo con el nombre de la víctima, y en el feed publico todas estas imágenes y videos. Y esto va acompañado de subestimaciones de capacidades, de comentarios acerca del cuerpo y de la sexualidad, hasta con otros perfiles falsos que los crea la misma persona para atacarla y para generarle un menoscabo que es realmente irreparable. Por eso digo que este tipo de delitos se suelen conectar con lo que es la suplantación de identidad, la creación de perfiles falsos y todo lo que tiene que ver con los hostigamientos y las amenazas digitales. Esto, y ya termino, me quedan 2 minutitos nada más, es muy importante. Primero, trabajar con esas mujeres, trabajar con las mujeres para decirles que no tengan miedo, que inmediatamente denuncien en los lugares que corresponden, porque la evidencia hay que preservarlas. Que las primeras medidas que se tomen frente a esto es una prohibición de contacto cuando se identifica al agresor, una inmediata comunicación con la fiscalía justamente para que se preserve la evidencia y pedirle que no borre absolutamente nada, ¿sí? Y claramente esto nos lleva a la necesidad de decisiones judiciales y jurisdiccionales con perspectiva de género. Hay muchísimo por trabajar, les aseguro. Hay muchísimo por trabajar, fundamentalmente capacitación por parte de los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores. Debemos estar en la última ola de lo que implican las investigaciones en entornos digitales. Creación de políticas públicas, que esto se traduce en guías, en recomendaciones. Acabo de terminar una guía justamente con Naciones Unidas, específicamente relacionado con tratamiento de la evidencia digital en juicio oral para todos los delitos, pero esto es fundamental, poder acudir a una guía a nivel regional
a nivel iberoamericana para recomendar a los fiscales o a los jueces sobre qué hacer y sobre lo que no hacer. Y por último, propuestas legislativas, adaptar las legislaciones de Iberoamérica, sobre todo las regionales, a las nuevas tecnologías, tanto códigos penales con tecnología, previendo las conductas digitales, sobre todo relacionadas con las de violencia de género digital, violencia digital contra las mujeres, y códigos procesales. Necesitamos, toda Latinoamérica necesita códigos procesales adaptados a las nuevas tecnologías para llevar adelante investigaciones eficientes. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen hacer. Daniela, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que es súper claro, súper interesante. Yo me quedo con algunas preguntas para hacer, pero las voy a dejar para el final. Bueno, sin duda un desafío, ¿no? Sobre todo, bueno, el tema que mencionabas del acceso a la evidencia por esta cuestión de lo transfronterizo, ¿no? Y de preservar la evidencia digital que está en otra región. Eh, y de manera rápida, sobre todo, ¿no? También incorporabas algo sobre la cooperación internacional entre los países, eso también me parece súper interesante de destacar, y el trabajo que comentabas que se viene haciendo en relación a la concientización de niños en los colegios, además de, bueno, todo el sistema, digamos, obviamente, del Estado que tiene que brindar respuestas en ese sentido. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Ahora sí, abrimos, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿no? Ahora Sí. abrimos este espacio al panel de expertas. Contamos acá con Marielín Flores, ella es comunicadora para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en estudios de la mujer en la Universidad de Ottawa y actualmente está cursando un doctorado de salud pública en la misma universidad. Entre 2015 y 2020 fue directora de activismo e hiperderecho, en donde dirigió diferentes estudios sobre género y tecnología, entre ellos temas relacionados a brecha digital de género y violencia de género en línea, y es coautora del estudio Después de la Ley, que aborda las rutas legales para resistir la violencia de género en línea. Adilia de las Mercedes, nuestra segunda experta en el tema. Adilia es jurista, especializada en derechos humanos y en derecho antidiscriminatorio, así como en dogmática penal alemana y en resolución de conflictos y alta negociación. Es máster en criminología, máster en abogacía y máster en derecho probatorio, e investigadora y perita experta en casos de graves violaciones de los derechos humanos, como crímenes de lesa humanidad, violencia y esclavitud sexual, femicidio y femicidio. Ha sido docente de posgrado y maestría de diferentes universidades de España y las Américas. Dirige la Asociación de Mujeres de Guatemala y Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos. Bueno, así que muchísimas gracias a las dos. La verdad es un gusto contar con ustedes. Le voy a dar la palabra a Marielín Flores. Comentarles simplemente que, bueno, hemos organizado la presentación para la cual ustedes tienen unos 15 minutos en 3 preguntas y más o menos unos 5 minutos por respuestas. Marielín, ¿estás por ahí? Sí, no, acá estoy, te escucho. Perfecto. Marielín, contanos un poco, bueno, en tu experiencia, cuando se tipifican delitos en materia de violencia digital contra las mujeres, nos interesa, bueno, saber y que nos cuentes qué ocurre después de que se aprueba esa ley, cuáles son, digamos, las etapas o los procesos clave para implementar y hacer, bueno, sobre todo efectivo el cumplimiento, ¿no? de la legislación. Que es una gran pregunta. Primero, gracias por este espacio. Quisiera como compartir todo lo que me viene a la mente, pero también no quiero repetir cosas que ambas Danieles han dicho porque estamos totalmente en la misma línea. Así que por ahí que en unas preguntas me demoro más, en otras menos, pero contenta al final resolver dudas que puedan quedar. Y en general, o sea, mi participación acá está muy en base un proyecto que tuvimos desde Hiperderecho, que es una ONG en Perú que ve temas de derechos
humanos y tecnología. Hace como esa mezcla para entender desde un enfoque más social cómo la tecnología vamos interactuando con ella en nuestra vida. Entonces, nosotros primero realizamos un diagnóstico para entender cómo se vive la violencia de género en línea, específicamente en una ciudad urbana como lo es Lima, Perú. Y a partir de eso descubrimos que hay muchas dinámicas, que incluso como presentó por ahí Daniela de los Santos, tipificaciones que pueden variar, que son similares, sin embargo a veces los nombres pueden ser distintos. Cuando nos dimos cuenta que esto efectivamente sí era un problema, paralelamente salió un decreto de ley que es el 1410, en el cual se tipificaban muchas cosas, pero entre ellos los delitos, por ejemplo, de acoso, de difusión de imagen íntima sin consentimiento y otros, y también habría este espacio para decir que era delito lo que pasaba si esto sucedía en el espacio digital, en Internet. Entonces, a partir de eso es que decimos, oh, eso está muy interesante, pero realmente, o sea, cómo una persona puede, que está enfrentando este tipo de violencia, puede ir al sistema de justicia, cómo le va, cómo es transitar por ese espacio de justicia. Y es ahí donde salió este proyecto que se llama Después de la Ley, que como ONG tuvimos mucho éxito en pedir este financiamiento. Entonces este proyecto venía con un financiamiento específico y que creo que es bien importante decirlo porque esto nos permitió explorar, porque hasta ese momento era muy difícil entender desde un lado de investigación qué metodología puedes usar, cómo haces para poder resaltar la vivencia y la experiencia de las personas que han enfrentado esto, pero al mismo tiempo cómo hacemos para entender el perfil de los agresores y cómo funciona Internet en esto y cómo funciona el sistema de justicia. Entonces ahí, fue muy complicado poder como identificar, justamente dar una respuesta concreta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que se cumpla? Y en verdad es que encontramos ahí, y este era el objetivo final de la investigación, poder tener una imagen panorámica, en el mejor de los casos, de los obstáculos que se podían enfrentar en el sistema de justicia, ¿no? Entonces encontramos de que entender para esto la violencia de género en línea, desde la experiencia que vivimos en Perú, implicaba entender distintos sistemas que operaban al mismo tiempo, como el sistema de justicia, cómo entender también desde un enfoque de género el proceso de revictimización que se lleva a cabo, como mencionaba Daniela Dupuy, el tema de la evidencia, que es una gran incógnita hasta ese momento en Perú, de cómo realmente sostienes esto, y qué conoces por las leyes y si el personal está capacitado y entiende Internet, entiende cómo funciona, si entiende las leyes y si está dispuesto a crear esta conexión con la persona que viene a denunciar para ver cuáles son los pasos a seguir. Entonces, o sea, una respuesta de pronto directa a esta pregunta que a veces no la tuvimos, pero lo que sí descubrimos es que al haber tantos sistemas que van operando al mismo tiempo, era bien complicado asegurar a una persona que definitivamente iba a encontrar justicia. Lo que encontramos que es una cosa es que existe el marco legal, que es importante porque te da justamente el marco para que tú digas, me pasó esto, puedo denunciar y tienen que hacerme caso porque esto lo dice acá el papel. Eh, Sin embargo, eso no asegura que efectivamente vayas a encontrar justicia, reparación o que eso sea un mecanismo para evitar este tipo de violencia. Son cosas totalmente distintas. Entonces creo que eso sería mi primer como cosa que quisiera compartir con ustedes, que tener el marco legal es importante, no asegura un proceso reparador, justo y demás. Es casi todo lo contrario, lamentablemente. Gracias, Marielib. Y bueno, un poco de acuerdo al conocimiento, ¿no? que tú comentabas en investigaciones que se han realizado, las que han participado, las que ha participado el país.
¿Quiénes constituyen los sujetos activo y pasivo en la violencia digital contra las mujeres? ¿Y por qué es importante desmitificar aspectos relacionados con los perpetradores y las víctimas de violencia? Gracias por esa pregunta. De verdad es que esa es la pregunta que más me entusiasma porque nos hace pensar un montón en la humanidad de quienes están detrás de la violencia. Y creo que para eso es importante recordar que Internet es una tecnología muy distinta a otras tecnologías y avances en la que hemos podido vivir en estos últimos años. Porque Internet nos ofrece un espacio y a veces se siente que es como si fuera una pizarra en blanca totalmente libre, sin leyes y que uno puede hacer lo que quiera. Entonces en este espacio lo que vemos va a ser una réplica de lo que pasa en los espacios fuera de línea, que es lo que viene pasando antes de que exista Internet. Teníamos eh, machismo, violencia de género, etcétera. Entonces lo podemos ver replicado también en este espacio, pero también lo podemos ver, este tipo de violencia también se puede intensificar en los espacios digitales porque Internet posee características únicas que en otros espacios no lo contamos, como ya lo han explicado anteriormente también, como por ejemplo el anonimato, la rapidez con la que viaja la información y esta idea que nos da de cercanía por el Internet, ¿no? O sea, ya sea que tengas tu perfil y uses tu computador o tu celular, la idea es que Internet, estamos envueltos en Internet, entonces lo que suceda, hay una cercanía, por más que el agresor esté en otro continente, la violencia se siente cercana y totalmente real. Eh, Eso como contexto de pronto para entender lo que nosotros identificamos de actores en este tipo de violencia eran, por ejemplo, agresores, eh, víctimas, y en nuestro estudio algunas de ellas sí se consideraban víctimas y otros decían, no me considero como tal, prefiero que me asignen como una persona que está enfrentando el tipo de violencia específico, y nos pareció que el lenguaje era muy importante porque es una medida de ya estar escuchando y formando relación con quien está atravesando por la violencia. Tenemos las diferentes plataformas digitales, ¿no? Redes sociales es muy diverso, pero también pueden pasar en otras plataformas, otros actores del sistema de justicia como tal. Entonces, de darles una definición a esos actores es de pronto complicado porque siento que depende un montón del contexto. Sin embargo, tienen cosas en común, ¿no? En los agresores, por ejemplo, encontramos desde que podría ser, tuvimos un caso que era una pareja, habían terminado y esta persona no quería que terminen, quería forzar a que regresen y por eso utilizaba de chantaje las imágenes, fotos, sexting que habían realizado, etc. ¿No? Entonces, como de alguna manera podríamos verlo como algo bien específico de una persona hacia otra persona, que sin embargo utiliza las redes que Internet le puede proporcionar para que se sienta como muchas más. Luego, de perfil de agresores, también identificamos que hay esta opción donde pueden estar totalmente organizados. Tuvimos acceso a través de un periodista que le tomó mucho tiempo poder infiltrarse en un grupo cerrado en Facebook, que era de agresores, que obviamente no se identificaban como tal, sino era un grupo donde coordinaban a quién atacar, coordinaban, incluso tenían competencias de quién lo hace mejor y tenían mensualmente primer puesto, segundo y tercer puesto de quién había ejercido la mejor violencia. Y no necesitabas tener una justificación o una conexión directa con la persona a quien agredías. Podría ser que eran activistas por los derechos humanos, por el medio ambiente, o incluso había situaciones tipo que las víctimas o quienes se enfrentaban a la violencia no entendían cómo de pronto su perfil estaba siendo atacado. Entonces ahí vemos otro tipo de dinámica en esta agresión. Y lo otro también creo que entender
cómo estos sujetos que obviamente tienen agencia de ambos lados, es que estos están funcionando de una plataforma, que es, si es una plataforma de red social, tiene sus normas de convivencia. Sin embargo, no necesariamente todos y las personas que los usamos sabemos de esas normas de convivencia o no sabemos cómo poder reportarlas de una manera efectiva. Y hay una responsabilidad de pronto de la plataforma que, bueno, en los últimos años ha ido como que más entendiendo, creo, la problemática, pero que también no es que necesariamente las actualizaciones que ofrezca, porque es su negocio, ¿no? De pronto ahora puedes crear grupos cerrados, como antes no existía en Facebook, y de pronto puedes tener mensajes que se borran, etcétera, que los puedes usar para cosas excelentes, pero también pueden ser muy bien usadas para ejercer violencia. Entonces, estos agentes están en esta plataforma sí, en este espacio, que vendría a ser como los sujetos que habría que considerar para poder entender mejor la violencia ejercida. Bien, muchas gracias. Y por último, bueno, preguntarte qué obstáculos a nivel, ya algo ibas mencionando, pero a nivel tecnológico, legal, ¿no? y psicológico experimentan las víctimas, o bueno, también cómo se autodefinan, que era una de las cuestiones que decías recién, ¿no? De violencia digital contra las mujeres para ejercer su derecho fundamental de acceso a la justicia. Ujú. Ahí de pronto eh, me, me gustó mucho lo que comentaba anteriormente Anida Dupuy sobre el tema de las evidencias, porque creo que eso es algo que nosotros, a ver, el decreto legislativo salió meses, salió a un fin de, casi un fin de año y nosotros conseguimos el financiamiento unos meses después. Entonces éramos como los primeros casos de atravesar el sistema de justicia en el Perú. Antes de eso no existían con este decreto 1410. Entonces como que todo era como entre comillas muy nuevo. Eh, y el tema de evidencia sí era algo que nos preocupaba mucho y que no necesariamente lo teníamos anticipado, porque nosotros en este proyecto llevamos y acompañamos 5 casos que eran distintas personas, perfiles, contextos, violencias. Sin embargo, todos porque era un equipo que los acompañaba, entre ellos eran abogados, estaba yo como más de la parte social, tenían una psicóloga que les acompañaba cuando lo requerían, y había un experto en tecnología con la idea de poder ayudar a identificar, preservar evidencia, pero también para poder entender qué necesitaban las víctimas o quienes enfrentan violencia para que puedan recuperar una relación de disfrute con la tecnología, con Internet, porque ahora lo usamos para todo y por el tema de violencia se creaba muchísima desconfianza, ¿no? Y las personas no querían usar más el Internet, cerraban perfiles, etcétera, y de esta manera ya también afectaba otros aspectos de su vida. Y en el tema de evidencia, en los casos que vimos y adicional quienes se acercaban a la ONG a pedir apoyo, las personas solían tener como carpetas digitales con screenshots, fotos de pantalla de todo lo que había sucedido, pero al mismo tiempo tenían impresos, tenían files para decir cómo esto me ha sucedido. Ay, perdón, espero que se escucha mi perrito por ahí. Eh, pero tenían files grandes de esto y y nosotros pensábamos en un momento que ya, bueno, esto de pronto necesitamos una firma de alguien especialista que garantice, estoy viendo en esta pantalla, realmente sí ha pasado, tenías una firma y que podría ser suficiente. Porque la idea no era revictimizar a quien estaba enfrentando esto cuando el policía, luego el abogado, la abogada, o luego alguien más del sistema de justicia necesitaba ver y acceder a la evidencia, ¿no? Era como otra vez atravesar por lo mismo. Y recuerdo bien un caso donde era difusión de imágenes íntimas y se tenía que cerciorar en la denuncia el minuto en el cual se estaba haciendo explícito la intimidad,
y fue necesario en ese momento que un abogado esté como intentando encontrar el minuto y demás. Obviamente se le preguntó a la persona y nos dijo cuál y fue mucho más rápido en el sentido de no estar ahí viendo todo el material que no se requería y era ejercer otra vez la violencia. Pero abrió muchas preguntas eso, o sea, realmente cómo podemos darle un acompañamiento a alguien que está atravesando por una violencia sin tener que acceder y volver a ver y volver a que nos explique lo sucedido. Y otra vez, esto fue hace un par de años, entonces era la primera vez que estábamos en Perú como viendo esto. Ahora se ha mejorado, hay guías, en ese momento no era así. Bien, muchísimas gracias, Marielí, por tu exposición. Vamos a ir recogiendo ahora las preguntas que vayan dejando en el chat para el final, después de la exposición de Adilia. Y bueno, ahora sí le doy la bienvenida y la palabra a Adilia. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, Adilia, preguntarte que nos cuentes un poco y, bueno, cuál es la relación entre la ciberseguridad y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para compartir en este panel con mujeres a las que admiro tanto y también gracias al contacto previo que he tenido con Daniela y también con Marielif, quiero agradecerles personalmente el ser tan generosas con su conocimiento y el poder reunirnos hoy las tres y tener este diálogo sobre aspectos que son tan importantes para la vida de las mujeres. Respecto de tu pregunta, Silvana, quisiera, bueno, afirmar lo primero que la ciberseguridad, como la seguridad en general, es totalmente necesaria para que las mujeres puedan ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a una vida libre de violencia. Creo que todas las personas que estamos aquí hoy sabemos que, según Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la violencia digital de la que tanto hemos hablado en estos espacios, favorecidos gracias a este trío de organizaciones, afecta a las mujeres en toda su diversidad, aunque en determinados grupos, y creo que ha quedado muy claro con la exposición de Daniela, como las niñas, los niños y las personas jóvenes, pero también como las mujeres racializadas, migrantes y refugiadas, las mujeres con discapacidad, por ejemplo, o las personas LGTB y las defensoras de derechos humanos, pero también las periodistas que participaron activamente en el webinar pasado, y las mujeres, como las llama la periodista Luciana Pecker en Primera Línea Digital, se ven afectadas de una manera desproporcionada por estas violencias. De hecho, es tan grave la violencia digital que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso del genocidio Rohingya, se hablaba ya del primer genocidio en la era digital y que justamente había sido promovido también por mecanismos digitales. Y creo que todas recordamos que la violencia homicida, la violencia femicida o feminicida y la violencia sexual fue activamente promovida desde las redes sociales. Y si hablamos de delitos de otro tipo, de delitos ordinarios, creo que es extremadamente frecuente la presencia de violencia sexual, de trata o de componentes de la trata por vía digital, de amenazas, incluso amenazas de muerte, pero también de graves crímenes como la inducción al suicidio de las mujeres. Es decir, este tipo de violencia, a la que llamamos violencia digital, no solo reproduce los estereotipos y las violencias que tienen lugar en el ámbito físico, sino que aumentan su impacto debido a la posibilidad de publicidad, al tiempo que efectivamente dificultan su persecución, como también hemos conversado en este webinar, a causa tanto de los obstáculos para la obtención de las pruebas como por la naturaleza tantísimas veces transnacional que este tipo de violencia comporta. Asimismo, creo que es interesante también, si analizamos la ciberseguridad, hablar de que hay graves daños, tanto físicos como sexuales, morales, económicos, psicológicos, que vulneran estos derechos de las mujeres a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad de expresión, que también lo vimos en el primer webinar, entre otros derechos de las mujeres. Y por eso creo que es fundamental un abordaje que tiene que ser integral, no solamente penal, aunque efectivamente todos estos delitos tengan una gran relación con el derecho penal.
Creo que también afirmamos en estos espacios en varias ocasiones que lo virtual no se queda en lo virtual, que lo virtual es real. Y hemos escuchado varias veces a lo largo de estos espacios también, de estos webinars, esta afirmación que a mí me parece perfectamente coherente con el hecho de que numerosos organismos también han afirmado que Internet se está utilizando en un entorno mucho más amplio y vasto de discriminación y de violencia por razón de género, y esta violencia es estructural, es sistémica contra las mujeres y contra las niñas, y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y en este marco, pienso que es absolutamente indispensable, mandatorio de hecho, el abordaje de estrategias de ciberseguridad monitorizadas por el obligado a cumplir los derechos de las mujeres en el entorno digital. Y para ello creo que se hace absolutamente imperativo también tener en cuenta la perspectiva interseccional, más allá solamente de la perspectiva de género, y que se tenga en cuenta las necesidades diferenciadas de cada uno de los grupos específicos, estos que ya he mencionado antes. Y creo que es importante tener en cuenta también que tanto en su diseño como en las estrategias de defensa que se promueven y que se adoptan, la ciberseguridad, que es ese conjunto de estrategias para proteger aparatos, sistemas, etcétera, debe pasar a tener un enfoque humano, y en el caso de la violencia contra las mujeres, un enfoque humano basado en los derechos humanos de las humanas, si me permiten este juego de palabras. Es decir, para mí se trata de ir mucho más allá solo, y solo lo entrecomillo porque ya sería un gran paso, de solo evitar que las políticas, por ejemplo, y las medidas de seguridad impidan a los diferentes actos de violencia contra las mujeres. Creo que se trata, además, de que esas políticas se diseñen evitando la reproducción de los estereotipos, de los prejuicios étnicos, raciales, por orden nacional, por origen nacional, por discapacidad. Todos los estereotipos, los que están basados en la edad, son muy importantes, y los de cualquier otro tipo, a fin de garantizar, pienso efectivamente, la participación política, que es fundamental, de las mujeres en todos los espacios y evidentemente también en el espacio digital. En conclusión, entonces, creo que pasar de un enfoque de seguridad de los servicios, de los equipos, de las tecnologías, a ese enfoque de seguridad donde las víctimas ocupan un lugar central, es fundamental. Estás en mute, Silvana. No sé Perdón, estaba muteada. Disculpa, Ailía. Muchas gracias. Y en segundo lugar, en materia de crimen contra las mujeres y de acuerdo con la normativa internacional, entonces, ¿cuáles serían los principios esenciales de una adecuada valoración, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la evidencia, ¿no? Una adecuada valoración de la prueba. Sí, en la parte estrictamente técnica que ya abordó Daniela al inicio de su intervención, no me quiero repetir sobre esa parte, así que voy a abordarlo desde otra perspectiva que tiene que ver con los principios para una valoración racional de la prueba. Esto que en el derecho probatorio llamamos valoración racional de la prueba, que significa una valoración justa esencialmente de la prueba. Pero ¿de qué hablamos? Hablamos de que en los casos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, de acuerdo con la jurisprudencia de múltiples organismos internacionales, en el caso de las Américas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, acá, estos principios pueden ser la consideración, por ejemplo, o pueden basarse en la consideración de la declaración de la víctima como una prueba esencial. Volvemos a ese juego esencial que tiene la víctima, ese rol esencial que tiene la víctima, la centralidad de las víctimas en todo el proceso. Pero también la justificación prima facie, por ejemplo, del contexto de discriminación en el que se pueda dar esta violencia, el uso de la prueba circunstancial, los indicios, el juego de presunciones, que la validez de la declaración de un único testigo o una única víctima no depende, por ejemplo, necesariamente de aparentes inconsistencias a causa de la falibilidad de la memoria en relación con la narración de eventos traumáticos o por el transcurso del tiempo y de la aplicación de ese enfoque interseccional y de género, entre otros. O sea, además de estos principios, tenemos que empezar a aplicar otros principios
que hagan que esa valoración racional de la prueba esté en coherencia con la evidencia digital. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que es necesario detenerse en esa aplicación del enfoque interseccional, más allá de solamente el enfoque de género, como un método estructurado de análisis que parte de la centralidad de las víctimas, como decía antes, y que considera el impacto diferenciado que pueden tener las mujeres, o en este caso, por ejemplo, las niñas, los niños, debido a la imbricación o al entrecruzamiento de diferentes tipos de discriminación. Esto nos obliga, evidentemente, a realizar un análisis contextual en el que tiene lugar no solamente el acto o la tipología del acto, sino la violencia, la tipología de violencia, para así obtener una comprensión integral de esta violencia contra las mujeres o contra las niñas, que es principalmente la que nosotras abordamos. Esto quiere decir que esa aplicación de este enfoque en los casos de violencia digital contra las mujeres, además, no es una opción para los estados, sino que es una obligación. Y por ello debe estar presente tanto en las fases de esta recolección y conservación de la evidencia, por ejemplo, y creo que Marielip daba algunos ejemplos muy concretos de por qué es importante este abordaje con perspectiva interseccional y de género en la recolección de la evidencia, después en la conservación y en la aplicación de la técnica adecuada incluso para esa conservación de la evidencia. Por ejemplo, pienso en los equipos, en el tipo de formación especializada que deben recibir técnicamente los equipos, de acuerdo con la aplicación de un enfoque que sea sensible a algo más que nosotras llevamos mucho tiempo defendiendo también, que es un lenguaje sensible al género, por ejemplo, para que todo el lenguaje de la recolección, del procesamiento de la evidencia digital, tenga ya incorporada esa perspectiva para caminar finalmente hacia la valoración judicial de la prueba. Es decir, me gusta mucho poner un ejemplo antes para que se tenga también en cuenta toda esta situación. Cuando esta valoración racional de la prueba, que significa hacer una valoración que esté desprovista completamente de estereotipos y de prejuicios de género, que son los que conducen a la discriminación de las mujeres, cuando no se realiza de esta manera, lo que vamos a tener es la ausencia de un juez imparcial. Pero claro, el juez es en muchos casos el último eslabón de esta cadena, la última parte de esta cadena. Lo que necesitamos es tener desde el inicio un approach, un acercamiento a la prueba, pero esto significa un acercamiento, evidentemente, también, porque no puede estar desvinculado, o sea, cuando hablamos de tecnología no podemos desvincular que la prueba esencial en muchos de estos delitos sigue siendo la prueba testifical. Y cuando esto lo unificamos, sabemos que la prueba testifical de las mujeres, pero también la prueba digital, puede estar sujeta a esos estereotipos y a esos prejuicios de género que al final de cuentas harían que se vulnerara ese derecho a una valoración justa de la prueba. Y si finalmente se infringe, por ejemplo, ese derecho que tienen las mujeres, ese derecho que tienen las niñas a un juez imparcial, se vulnera además un principio esencial, un derecho esencial que conforma un derecho mucho más grande, que es el derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres. Creo que un instrumento muy bueno en este sentido, si me lo permiten, es la guía de prueba electrónica del Consejo de Europa sobre la violencia digital. La guía nos dice que la evidencia digital es aquella incorporación de datos o información que han sido creados, almacenados, transmitidos a través de dispositivos electrónicos y que pueden tener relevancia judicial. Entonces estamos ante un tipo de evidencia que en muchas ocasiones puede ser intangible, frágil, altamente volátil e incluso, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, replicable. Y replicable significa también manipulable. Todo esto quiere decir que estos elementos hacen que deba tomarse una serie de medidas precautorias para la recolección y la conservación de la evidencia digital. Y estoy muy de acuerdo cuando decía Daniela, necesitamos entonces modificar, transformar y de hecho habilitar las normas procesales que nos permitan, más allá de la aplicación del derecho penal,
poder respetar, por supuesto, los derechos de las personas posiblemente acusadas, pero también, y sin ninguna duda, necesitamos, yo creo, pasar también a ese enfoque que decía interseccional, también en todas estas fases y en todas esas medidas precautorias para la recolección. Finalmente, una aplicación correcta de ese enfoque interseccional y de género para la valoración racional de la evidencia digital en la sede judicial debe permitir un adecuado análisis de la licitud, autenticidad, integridad, por supuesto, inalterabilidad del contenido de esta evidencia, para que con posterioridad se pueda analizar el contenido en sí sin que en este proceso impacten esos estereotipos y esos prejuicios que mencionaba antes, afectando, como también había dicho, a la imparcialidad de la valoración de la prueba. La no utilización de todos estos principios puede implicar toma de decisiones que sean parciales y, por tanto, creo que podrían convertirse en la denegación del derecho de acceso a la justicia para las mujeres. Bien, Adilia, no, muy clara. Muchísimas gracias. Y por último, tenemos otra pregunta, que es, bueno, ¿en qué afectan las tecnologías clasificadas como de alto riesgo a la seguridad de las mujeres en los entornos digitales? Sí, bueno, voy a intentar hacer un acercamiento acá a una probablemente de las Gracias. tecnologías que a día de hoy más nos preocupa. En primer lugar, yo creo que es importante aclarar que por tecnologías de alto riesgo se puede entender todo aquel producto de seguridad o incluso un componente de seguridad de un producto que pueda conllevar riesgos de vulneraciones de alguno de los derechos humanos y en especial, y esto es muy importante, del derecho a la vida, pero también del derecho a la igualdad. Y básicamente me voy a centrar en este momento en este derecho, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, pero que también evidentemente implica el derecho a la libertad y a la seguridad personales, a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las mujeres o el derecho a la intimidad, entre otros muchísimos aspectos. Entonces, estas tecnologías de alto riesgo o de alto impacto, no impacto y riesgo no siempre van a ser lo mismo, están vinculadas en muchas ocasiones, y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, a la inteligencia artificial, lo que conlleva la utilización de bases de datos, por ejemplo, a través de la aplicación de los algoritmos, que yo creo que hacen parte de una de las palabras que más estamos utilizando a día de hoy cuando analizamos la violencia digital. En este marco creo que es importante tener en cuenta que la discriminación algorítmica puede surgir básicamente, no solo, pero básicamente por dos vías, en mi opinión, que son diferenciadas, pero que también pueden ser confluyentes. La primera vía es, por ejemplo, que si los datos utilizados están recopilados sobre la base de prejuicios o de estereotipos, ahí ya se estarían vulnerando principios. Y la segunda es que los modelos algorítmicos se han diseñado para que no tengan en cuenta ciertos factores como algunos que he mencionado antes, el género, el nivel económico, por ejemplo, la pertenencia a un determinado grupo étnico, racial o nacional. Y en el caso, por ejemplo, de tecnologías del reconocimiento facial, los algoritmos están entrenados sobre la base de datos que se han recogido en población mayoritariamente masculina. De hecho, tenemos algunos datos que dicen que casi todos estos datos se han recogido cerca del 77% en el 77% de los casos en población masculina, pero no solamente población masculina, sino además población masculina de origen caucásico. Y ahí cuando ya se agrega el origen caucásico se eleva muchísimo más el porcentaje y llega incluso a ser del 86%. Esta composición implica de manera automática la reproducción, porque es basal, de sesgos de género y de sesgos raciales que nos van a conducir a discriminaciones en contra, por ejemplo, de población muy específica, como podrían ser las mujeres racializadas. Entonces creo que si esto se traduce en términos del acceso efectivo que las mujeres tienen a determinadas cuestiones, por ejemplo, el acceso a obtener hipotecas, el acceso a la justicia en los casos de los sistemas
que están basados en algoritmos como Biogen, que son muchos de ellos, de hecho no conocemos, no está el código abierto en la mayoría de los países, de los factores que se valoran a través de inteligencia artificial para saber si una mujer está padeciendo una violencia de alto, mediano o bajo impacto. Y esto se está haciendo también a través de inteligencia artificial. Es decir, las tecnologías que pueden ser consideradas de alto riesgo también pueden ser de alto riesgo porque basalmente estén construidas para no dar respuesta a problemas graves como la violencia contra las mujeres, que puede ser incluso violencia letal, como la violencia femicida, ¿no? Me gusta mucho en este sentido y además recomiendo mucho leer a Joy, nunca digo del todo bien su apellido, Buolamwini, cuando dice que al pensar en la inteligencia artificial generalmente pensamos en el futuro, pero la inteligencia artificial se basa en datos y los datos, dice Joy, son un reflejo de la historia. Y tiene una afirmación que me parece absolutamente categórica. Dice, el pasado vive en nuestros algoritmos. Y otra recomendación que quiero hacerles en este sentido es, por ejemplo, también a Cathy O'Neil. Cathy O'Neil sostiene que los algoritmos, a pesar de su reputación de imparcialidad, reflejan objetivos e ideologías y a pesar de la presencia de todos estos sesgos en el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, se está avanzando y cada vez más a menudo en la idea de que, lo que he dicho antes, de que este tipo de tecnología es neutral cuando en realidad no lo es y puede incluso en determinados momentos acentuar discriminaciones o situación de discriminación que, como también he dicho, pueden conducir hacia hacer más grave la valoración del riesgo en el caso de la violencia contra las mujeres, pero también en otros momentos podemos, yo creo, encontrarnos con que la propia impartición de justicia puede generar un riesgo real para las mujeres, porque estamos conduciéndonos también hacia un momento en el cual empezamos a hablar, por ejemplo, de jueces y juezas virtuales. Y bueno, volviendo a Cathy O'Neil, simplemente y para terminar, Cathy O'Neil dice en un momento dado de uno de sus fantásticos libros que, por ejemplo, los modelos del Big Data codifican el pasado, no inventan el futuro. Y ella sostiene que para inventar el futuro hace falta imaginación moral y eso es algo que solo los seres humanos pueden ofrecer, no las máquinas. Y también hay una autora, y con esto sí voy finalizando ya, Virginia Eubanks, que dice que el diseño de esto que estamos llamando ahora nuevas tecnologías y de nuevos algoritmos, para que no sea discriminatorio y para que no sea de riesgo para las mujeres, deberá ser totalmente intencional. Es decir, a menos que diseñemos explícitamente esta tecnología para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos, por ejemplo, solo ampliarán las brechas sociales, desiguales y de discriminación que ya tenemos. Y como conclusión puedo asegurar, por ejemplo, que en el caso de las violencias, las múltiples violencias contra las mujeres, no va a ser posible ni siquiera generar nueva jurisprudencia si a través de estas codificaciones del pasado miramos hacia allí, hacia el pasado. La jurisprudencia, que en bastante medida no solo el corpus legislativo, sino acompañado de las interpretaciones, la jurisprudencia que nos ha hecho avanzar en derechos de las mujeres, en derechos para la seguridad digital como considerada como un derecho colectivo, solamente pueden ser mirando hacia el futuro. Y estas tecnologías no nos lo permiten por esto, porque suelen mirar hacia el pasado. Gracias. Muchísimas gracias, Adilia, por tu exposición. Un pequeño comentario, nos piden que nos envíes los nombres de la literatura que recomendaste. Y bueno, voy Claro, a con tener gusto. unas preguntas por acá en el chat. ¿Qué rol juega esto lo dejo abierto obviamente a cualquiera de las tres que quiera tomar la palabra? ¿Qué rol juega la cooperación de las plataformas tecnológicas, redes sociales, aplicaciones de mensajería en la recolección de evidencia? Bueno, Recolección y podríamos ampliar también en la preservación, ¿no? si me permiten, me gustaría responder.
parte de esta pregunta, al menos mi opinión, es fundamental la cooperación de las del sector privado, ¿no? De las redes sociales, es fundamental. Ustedes fíjense que hemos tenido un nuevo protagonista que ingresa en el marco de una investigación tradicional y que realmente, sin la información que ellos, si ellos no nos brindan información, es muy difícil nosotros poder investigar, ¿no? Porque ellos nos dan toda la posibilidad, lógicamente, los datos, nos brindan todos los datos para investigar. Pero hay una previa, y la previa consiste, previa a la investigación, consiste en si realmente ellos deben, las plataformas deben prever o detectar ciertas conductas que pueden llegar a generar violencia digital en niñas, adolescentes, jóvenes y adultas. Y la respuesta no es tan categórica, porque esto va a depender de digamos, la legislación de cada país, porque las plataformas van a operar a nivel internacional y transnacional, y quizás lo que sea delito en mi país no lo es en Bolivia o no lo es en México. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones que sí, es importante no solamente la cooperación de ellos, sino profundizar las relaciones entre sector privados y operadores de justicia. Esto sin lugar a dudas. Pero yo siempre digo, no le echemos toda la culpa a ellos, porque fíjense ustedes, em, muchas veces hay quejas de víctimas que con razón dicen, bueno, pero yo ya pedí que se desindexara la búsqueda de ese video. O le pedí a Meta que bajara esa foto inmediatamente. Muchas veces, y esto por conversar y tener una relación muy directa con ellos día a día, muchas veces esa foto o ese video no se baja inmediatamente porque le genera una duda si realmente se está violentando algún derecho fundamental como es la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, aquí entran en pugna dos derechos que son fundamentales, como es, bueno, la libertad de expresión y el no, quizás, digamos, no eh, perjudicar la intimidad, la privacidad, no difamar a la persona. Ahora, y esto creo, quizás, que es muy importante manifestarlo para terminar. eh, una de las maneras más importantes, entiendo yo, de las formas más importantes para disminuir de alguna manera esta cantidad de casos que ingresan penales, es concientizar, es formar. Y la concientización y la formación va acompañado de una cuestión que se da en lo que es el mundo del cibercrimen, específicamente relacionado con la violencia digital contra las mujeres. Hay una victimización primaria que se produce cuando eh, el autor comete el delito y obviamente genera un gravamen irreparable en la mujer. Una victimización secundaria que implica una serie de daños cuando la víctima recibe, digamos, es eh, receptora de este tipo de amenazas o de delitos, pero además esto indefectiblemente impacta en su ámbito familiar, en su ámbito laboral, en su ámbito social. Y una tercera victimización, que se llama también victimización latente, que tiene que ver con, yo como fiscal puedo pedir la desindexación de tal archivo, de tal video a Google. Puedo pedir a Meta que se baje tal foto o tal video de la plataforma. Pero ¿saben qué? El problema es que si alguien, alguno, o algunos la guardó, la preservó, la puede subir y compartir en cualquier momento. Y esto la víctima lo sabe.
Esto la víctima lo sabe, por eso se llama latente, porque no termina con la investigación del fiscal. Esto, miren, cuando yo digo esto y ya no digo más nada, cuando voy a juicio y termino un juicio y a lo mejor se consiguen altas penas para los ciberdelincuentes, yo realmente, obviamente, me siento conforme junto a mi equipo por haber conseguido una sanción penal alta, pero yo le miro automáticamente la cara a esa mujer, niña, adolescente, joven, adulta. Yo, como operadora del sistema, no le devuelvo más su integridad emocional, por más que ella esté acompañada del mejor cuerpo de psicólogos, ¿sí? Yo no se lo devuelvo más porque ella se va a la casa y no se queda tranquila porque no sabe si esas fotos, esos videos que ella consintió quizás, por ejemplo, ser tomados con su pareja en un ámbito de privacidad, alguien los guardó a pesar de que la juez o el juez o el fiscal ordenó la desindexación y lo vuelve a subir nuevamente. Entonces, para que todo esto no ocurra, debe haber mucha concientización, educación, formación, prevención desde edades tempranas. Por eso yo siempre hago esta línea de tiempo, ¿no? Porque creo que las mujeres debemos preservarnos desde que somos niñas. Nada más, perdón. Gracias, Daniela. No sé si el resto bueno, si Adilia o Marilyn tienen algún comentario respecto a esta pregunta, si no, hay dos más para poder decirles. Yo quería aprovechar lo último que comentaba Daniela, súper concreto nada más para seguir con las preguntas, pero en el tema de prevención me quedo pensando bastante y cuando he conversado con adolescentes o adultos y padres de familia, madres de familia, hay esta pregunta, ¿qué hago para prevenir esto? Y creo que una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que ahora usamos Internet como algo que es habitual, ¿no? Está siempre ahí. Entonces, a veces se cree que si instauramos miedo o es mejor, o como apartamos a la persona del uso de la tecnología, podemos estar haciendo un bien. Sin embargo, todos estamos utilizando esta tecnología. Claro que hay brechas de acceso y demás, pero en general las personas tenemos acceso. Entonces, hay otra rama de propuesta que es, en lugar de dar que solamente te genere miedo, acércate a la tecnología, conoce qué está pasando, entérate de las nuevas actualizaciones, mira cómo se usa, qué características tiene, para que de esta manera estás más enterada de cómo puedes tú usar la tecnología a tu beneficio. Y si en algún momento estás en una situación donde ves que una violencia se está iniciando o exponiendo, tú puedes tomar una decisión de protección hacia ti o hacia la persona que le ves que le puede estar pasando. Entonces, mientras más exploremos esto, podemos tener más seguridad también. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué manejos procesales se conocen para la protección ante riesgo feminicida, especialmente medidas de protección a priori bajo prestancia a la protección cuando no se puede efectivamente identificar o notificar al agresor en entornos digitales, por ejemplo? Bueno, yo puedo responderla desde al menos nuestra experiencia Ujú. en Argentina. Em, la realidad es que aquí creo que Silvia habla de Silvia. riesgos, Mm. no, la persona que está haciendo la pregunta, digo, habla de riesgo feminicida, ¿no? Es decir, que entiendo que aún no se ha hecho la denuncia, pero si se hizo la denuncia, porque esto es lo que siempre nosotros al menos sugerimos, que ante cualquier situación de riesgo inmediatamente se haga la denuncia, porque el riesgo no viene de la nada, ¿no? El riesgo viene aparejado de una serie de circunstancias
de hecho y de prueba que perfectamente puede llegar a hacernos creer que hay un riesgo latente y por el cual la mujer sea digna de ser protegida y haya que tomar, lógicamente, medidas de protección a priori, ¿no? En este sentido es sumamente importante todo lo que implica a nivel digital el botón de pánico, todo lo que implica seguramente un contacto directo para que ante cualquier riesgo ella pueda inmediatamente a noticiar si es que se encuentra en riesgo. Puede ocurrir también que haya una especie de vigilancia en entornos digitales digamos, en redes abiertas, no cerradas, porque ahí ya se requeriría, lógicamente, la autorización del juez, pero en redes abiertas puede existir que el fiscal lleve a cabo una investigación en redes abiertas en donde se pueda detectar a priori que la víctima se encuentra en algún tipo de riesgo porque ha tenido mensajes que son quizás realmente o amenazantes o hostigantes. Bueno, depende del caso, es una pregunta súper abierta, pero depende del caso concreto, creo que hay muchísimas cosas para llevar a cabo, no solamente en la previa, sino porque, a ver, en la previa es raro que no podamos identificar o tener, digamos, una sospecha sobre quién eventualmente podría llegar a ser el autor. Si se tiene mínimamente una sospecha, hay que profundizar justamente en la investigación digital para poder identificarlo, ¿no? Bien, quedó clarísimo, Daniela. Ya para ir cerrando, porque tenemos muy poquito tiempo, pedirles disculpas porque me olvidé hoy de mencionar que Adilia de las Mercedes nos está acompañando y es la consultora general que está apoyando este proyecto que estamos desarrollando con el apoyo desde la iniciativa en otros países, con apoyo de CEGIB y de PNUD. Adilia, además de estar haciendo una sistematización de la información del estado del arte, está apoyando la elaboración de el desarrollo de estos webinars y también el análisis del proyecto de escucha que está llevando adelante PNUD. Así que disculpas, Adilia, que hoy me olvidé de decirlo. Y ahora sí, le doy la palabra entonces. Denme un segundo. Le doy la palabra a Ivonne Urriola Pérez, es especialista en políticas de género de la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá. Ivonne va a estar haciendo unas palabras, unas reflexiones finales de este encuentro que realmente ha sido súper interesante. Agradecerles por mi parte a las tres. Y bueno, el cierre también a cargo de Ivonne. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana. Como Silvana mencionaba, voy a estar haciendo algunas palabras, destacando algunos de los elementos principales que se comentaron hoy en esta tercera webinar, que como les comentaba Silvana al inicio, es la última, ¿verdad?, de este ciclo de webinar que hemos tenido en el marco de este proyecto de prevención de violencia contra las mujeres en entornos digitales y que ha tenido, ¿no?, como objetivo principal poder profundizar un poquito más en el conocimiento y los conceptos que tienen que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres a través de Internet, a través de las redes sociales, y cómo se vincula además con la presentación de evidencias digitales y pruebas. Hemos tenido unas ponentes y conferencistas de lujo desde la presentación, ¿verdad?, del proyecto al inicio por nuestra colega Daniela de los Santos, que hizo una reflexión sobre los objetivos principales del proyecto, la metodología y cómo se ha ido articulando, digamos, en los 8 países este proceso de escucha que estamos desarrollando y del que esperamos poder compartir pronto algunos de los resultados. Yo diría que
quizás, ¿no? Para destacar algunos elementos importantes, me gustaría empezar planteando o destacando algunas de las cuestiones que se levantaron hoy en cuanto a la digitalización como un proceso que tiene un riesgo inherente de violencia contra las mujeres. Todas las ponentes manifestaron este vínculo entre la violencia que ocurre, ¿verdad?, en el espacio físico, la violencia estructural que experimentan las mujeres en todos los contextos, y cómo se ve reflejada en los espacios digitales. Daniela Dupuy nos propuso una línea del tiempo para poder entender cómo la consecución de esa violencia digital contra las mujeres tiene lugar durante todo el ciclo de vida y tiene manifestaciones diferenciadas en las distintas etapas del ciclo de vida de las mujeres, desde la infancia, pasando por la adolescencia, ¿verdad?, y la edad adulta. En relación con los roles que las sociedades también asignan, ¿verdad?, a las mujeres y a las niñas durante los distintos periodos de la vida y, por supuesto, asociadas a las discriminaciones, las normas sociales de género y las violencias de género, desde el abuso sexual infantil, pasando por el child grooming, el sexting y otras manifestaciones que la experta mencionaba. Creo que es muy importante toda la reflexión que nos hacía Daniela Dupuy en relación con la preservación de la evidencia digital, y ella no mencionaba los desafíos que enfrentan las personas que se dedican, ¿verdad?, a la investigación de este tipo de delitos debido al avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también a cómo estos delitos se coordinan cada vez con mayor frecuencia de manera transnacional. Por lo tanto, complejizan el poder acceder, ¿verdad?, a estas evidencias, y se requiere permanentemente una mayor cooperación entre los países para poder avanzar en esa obtención y resguardo de las pruebas. También ella mencionaba la necesidad de fortalecer las capacidades de las personas que investigan, de las personas que están en la operación de los sistemas de justicia, para poder asegurar que efectivamente cuentan con las capacidades necesarias para responder, ¿verdad?, a las necesidades de las mujeres en toda su diversidad, pero también mencionaba la necesidad de asegurar que las políticas públicas se traduzcan, ¿verdad?, en investigaciones, en guías, en prácticas que permitan que efectivamente los sistemas de justicia conocen adecuadamente cómo preservar los derechos de las víctimas. Ella, por último, hacía una referencia importante en cuanto a cómo el tiempo es clave en cuanto a la preservación de la evidencia digital y en la necesidad de aumentar la conciencia de las víctimas de sus entornos familiares para poder hacer copias adecuadas de las pruebas y de las evidencias, y que estas personas reciban la asistencia psicosocial necesaria y un rápido acceso también a la justicia. Destacar también en un poco lo que el énfasis que hacía Mariely Flores en cuanto a los marcos legales que están comenzando, ¿verdad?, a desarrollarse en algunos países de la región, en cuanto a determinar que ciertas conductas que se dan en el espacio digital han comenzado a estar penalizadas por la ley. Sin embargo, que por supuesto tener marcos legales, que es algo fundamental, no asegura que los sistemas de justicia entreguen a las víctimas un proceso que sea efectivamente reparador ni justo. Y ella mencionaba, ¿no?, a partir de la experiencia en el Perú, cómo muchas veces la superposición de diferentes sistemas dificulta, ¿verdad?, el que las personas puedan obtener adecuada justicia y reparación en todos los casos, y que lamentablemente eso no ocurre siempre, ¿no? Mariel también nos hacía una reflexión en cuanto a pensar en la humanidad y los derechos inalienables de quienes están detrás de los perpetradores, digamos, de la violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías.
en cuanto a que a veces es mucho más complicado poder tener esa perspectiva porque los espacios digitales aseguran o insisten, digamos, en el anonimato, debido también a la rapidez de la información y la cercanía que genera a pesar de la distancia física. Igualmente, Daniela, igualmente que lo mencionaba Daniela, María Liv también compartía la preocupación por la preservación de la evidencia y los mecanismos que utilizan las personas comunes y corrientes para poder asegurar esa preservación de la prueba. Generalmente también desde su experiencia ella manifestaba desafíos importantes. Por último, Adilia de las Mercedes hacía referencia a cómo la violencia digital no solo tiene un rol clave en la reproducción de las violencias estructurales y sistémicas que enfrentan las mujeres, sino que también aumenta el impacto de estas violencias, especialmente en lo que tiene que ver con la comisión de delitos que van, ¿no?, desde las amenazas en los espacios digitales hasta expresiones letales como lo es el feminicidio, y ella hacía mucho énfasis en la necesidad de definir estrategias de ciberseguridad que incluyan, que den cuenta, que respondan a las necesidades de las mujeres en toda su diversidad, basadas en el principio de poner a las víctimas en el centro. Adilia también hacía una reflexión en cuanto a la necesidad de contar con una valoración racional y justa de la prueba que se puede aplicar, ¿no?, desde los distintos tribunales, que asegure que efectivamente se cuenta con un enfoque de género, pero también interseccional, que evite diferentes tipos de discriminación en todos los ámbitos. Y mencionaba algunas buenas prácticas, como la guía de prueba electrónica del Consejo de Europa, ¿verdad?, con algunas medidas precautorias para asegurar la preservación de la evidencia y la prueba. También destacar que ella hacía mención a algunas reflexiones en torno a cómo los sesgos de género están presentes en las tecnologías de alto riesgo, en el sentido de que los algoritmos no son neutrales, porque están diseñados mayoritariamente basados en datos recogidos de población masculina y caucásica, y cómo ese sesgo, ¿verdad?, que tienen los algoritmos y las distintas tecnologías de alto riesgo afecta o puede afectar a las mujeres en cuestiones cotidianas, como la obtención, por ejemplo, de un crédito, a afectaciones más complejas que tienen que ver incluso con el propio acceso a la justicia cuando se trata de sistemas virtuales, ¿verdad?, de acceso a la justicia. Y hacía un énfasis fuerte en la necesidad de poner un foco intencional para evitar la discriminación y asegurar los derechos de las mujeres en la construcción de este tipo de modelos algorítmicos que hoy en día forman parte, ¿no?, de distintos servicios a los que la población accede. Varias reflexiones en torno a la relación, ¿verdad?, de los sistemas de justicia con las plataformas que proveen los servicios de Internet, hacían parte de la discusión que se genera a partir de las preguntas de algunas de las participantes en el debate. Yo quisiera agradecerles en nombre de las colegas de CEGIB y de la iniciativa y del PNUD su participación en esta webinar, que, como les mencionábamos, es la tercera y última de un ciclo que hemos estado desarrollando en el marco de este proyecto. Vamos a compartir, como en el caso de las otras webinars, una grabación, ¿verdad?, la grabación de la misma webinar, para que puedan tener acceso a esos materiales prontamente. Muchísimas gracias y esperamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias.